Дорогі українки, сьогодні рівно 4 роки, як Путін бере Київ за 3 дні. І ось це, насправді, дуже багато говорить про наш спротив, про те, як же бореться Україна весь цей час. За цими словами мільйони наших людей, за цими словами велика сміливість, дуже важка робота, витримка і великий шлях, який Україна долає з 24 лютого. Цей кабінет, ця маленька кімната в бункері на Банковій, тут були перші мої розмови з лідерами світу на початку війни. Я тут говорив з президентом Байденом, саме тут почув: Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти. І я тут відповів, що мені потрібна зброя, а не таксі. І не тому, що ми всі такі безстрашні чи такі сталеві, ми всі живі люди. І в той день всім нам, всім українцям було і страшно, і боляче, і у багатьох був шок, і багато хто не знав, що сказати, але на якомусь невидимому рівні всі ми знали, що іншої України у нас немає, і це наш дім, і всі ми розуміли, що треба робити. Así están las cosas en Ucrania, así están las cosas en el mundo 4 años después del comienzo de lo que Vladimir Putin bautizó Operación Militar Especial para, él dijo, desnazificar a Ucrania. El plan en unos pocos días buscaba capturar a la cúpula del gobierno ucraniano, descabezarla, instaurar en Ucrania un gobierno títere, un gobierno que no estuviera focalizado en acercarse a Occidente, un gobierno que no tuviera como objetivo ingresar a la OTAN, ingresar a la Unión Europea, sino que sirviera como dique de contención que separara a Rusia de justamente Europa Oriental y sobre todo de Europa Occidental. Esa era la idea y 4 años después aquí estamos en esta guerra brutal, de la que vamos a estar discutiendo ahora y conversando acerca de algunos de los números, de las cifras impactantes de una guerra que ha cambiado por completo el orden mundial. Es la decisión que toma Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022, la que marca el quiebre definitivo de ese orden multilateral que, sobre todo desde Occidente, se había tratado de construir desde la caída del muro de Berlín, y es la confirmación de que estábamos ante el regreso de un mundo dominado por grandes potencias, donde ya ni siquiera hay un intento de disimular que se impone la voluntad de las potencias por la fuerza. Obviamente, Donald Trump es la expresión estadounidense de esa misma tendencia que comenzaba con esa invasión. Y este es el mensaje de Zelensky, que dice: íbamos a desaparecer, íbamos a caer, se suponía en algunos días, y 4 años después estamos de pie. Es el mensaje que comparten los líderes europeos, más allá de que el panorama es bastante más complejo de lo que tanto Zelensky como los líderes de Bruselas están queriendo plantear. Lo cierto es que hoy fue justamente allí, en Ucrania, donde los líderes de los principales países europeos, vemos a Ursula von der Leyen, Antonio Costa, los 2 representantes de la Unión Europea, vemos allí a Zelensky con la primera dama de Ucrania, veíamos también al presidente de Finlandia, bueno, vemos también al Olaf Kristersson, el primer ministro de Suecia, algunos de los líderes que decidieron hacerse presentes allí en la Euromaidán, en la plaza más importante de Kiev, para mostrar justamente la continuidad del apoyo europeo a Ucrania y esta idea que está hoy sobre la mesa, que es: nosotros estamos en condiciones de sostener 2 años más la guerra por lo menos. Y es de eso de lo que se está hablando por estas horas. Podemos sostener 2 años más la guerra, y si lo sostenemos, Ucrania va a terminar prevaleciendo, porque Rusia no va a resistir, la economía de Rusia no va a resistir 2 años más. Ahora vamos a estar hablando de algunos datos concretos, objetivos, porque me parece que el panorama no es como lo plantean los líderes europeos. En instantes vamos a estar yendo a Kiev, porque se espera en momentos nada más la palabra del presidente Volodymyr Zelensky.
justamente luego de reunirse con muchos líderes europeos. Ya están preparados los atriles para esta conferencia de prensa que van a estar protagonizando Volodymyr Zelensky y los dos líderes de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, y Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, allí desde Kiev. Ahora, si uno escucha la palabra de los rusos, vemos una película completamente diferente de cómo está hoy la situación 4 años después. El vocero, como suele ocurrir, fue precisamente el encargado de las comunicaciones del Kremlin, Dmitry Peskov, que hacía esta reflexión a 4 años de la invasión. Специальная военная операция продолжается. Одновременно Россия сохраняет свою открытость для достижения своих целей политико-дипломатическими средствами. Работа в этом направлении также продолжается. В любом случае интересы России будут обеспечены. Ну, это действительно так, они пока не достигнуты, многие из них достигнуты. Главная цель – это обеспечение безопасности людей. Это обеспечение безопасности людей, которые жили и живут на востоке Украины и которые были действительно в смертельной опасности. И это главное. Но полностью, да, цели еще не достигнуты, поэтому специальная военная операция продолжается. 4 года назад начиналась специальная военная операция против киевского режима, который занимался физическим уничтожением, убийством людей на востоке своей страны. Впоследствии специальная военная операция де-факто после прямого вмешательства в этот конфликт стран Западной Европы и Соединенных Штатов Америки превратилась в гораздо более масштабное противостояние России и стран Запада, которые вынашивали и по-прежнему вынашивают цель по сокрушению нашей страны. ¿Cuál es la visión que entonces contrapone Rusia a lo que plantea Kiev? Bueno, así como Kiev está diciendo, Rusia, que es un país mucho más poderoso, pensó que iba a poder destruirnos en solo unos días y 4 años después aquí estamos, lo que dice el Kremlin es, bueno, en definitiva esta no es una guerra contra Ucrania. Esta es una guerra contra todo Occidente. Por eso toda la OTAN está apoyando desde hace 4 años a Ucrania. Y a pesar de tener a Ucrania con todo el apoyo de los países de la OTAN en nuestra contra, buscando destruirnos, aquí estamos, seguimos. Y seguimos avanzando, como lo vamos a ver ahora justamente en imágenes que nos van a permitir entender cómo está la situación en el terreno. Pero ahora vamos a estas imágenes, a lo que voy, a lo que quiero decir es, lo que estamos viendo justamente es que de alguna manera los dos tienen un punto. Porque efectivamente Rusia no pudo cumplir sus objetivos, que creyó que iba a poder cumplirlos mucho más fácilmente. Pero también es cierto que los líderes europeos que desde hace 4 años están apoyando a Ucrania, así como el liderazgo estadounidense hasta el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, que también apoyó a Ucrania, la convicción de ellos es que iban a poder derrotar a Vladimir Putin. Y de que Putin incluso iba a haber corroído su propio poder dentro y fuera de Rusia. Y eso no ha sucedido. Lo que revela hasta qué punto, tanto desde Rusia como desde Europa, se ve esto como una gran conflagración, como una especie de guerra mundial en potencia entre Rusia y Europa Occidental, con Kiev aliada, es este mensaje que publica hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, con una declaración que hay que poner, obviamente, siempre de alguna forma, entre comillas, por quién es la fuente, ¿no? Pero, ¿qué dice Rusia? El Servicio de Inteligencia Exterior ruso ha establecido que las élites británicas y francesas están activamente explorando maneras de proveer a Kiev con una bomba nuclear o al menos con una así llamada bomba sucia.
Estos planes irresponsables muestran que Londres y París han perdido contacto con la realidad. Obviamente esto no ha sido admitido ni desde Reino Unido ni desde Francia. Suena a un plan disparatado realmente, empezar a repartir armas nucleares por el mundo. Seguramente se trate de una declaración más que hace Rusia en este tono de alguna forma de exageración y de demonización de Occidente para poder justificar las cosas que está haciendo en Ucrania. Ahora, lo que está claro es que esto sigue siendo visto como una conflagración entre Rusia y Occidente y habría que ver si es la forma más útil de verlo. Porque acá, como lo venimos contando desde hace más de un año, en Estados Unidos Trump está planteando otra cosa. Está planteando que esto hay que dejar de verlo así porque si lo seguimos viendo así, va a terminar como una conflagración real entre Rusia y Occidente y eso sí sería una guerra mundial con armas nucleares. Por eso sería algo tan, pero tan peligroso. Volvemos en vivo a Kiev, a esta conferencia de prensa. Ya habla el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Who supported. This has to be done in the interest of all Europe. And I thank all our European friends. Quiero agradecer a todos nuestros líderes europeos, a todos nuestros amigos europeos, que están del lado correcto de la historia. And it's vital that we have started working on the details of a key geopolitical security. Es vital que empecemos a trabajar en un plan de contingencia y de seguridad geopolítico. Que avancemos también para el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Es importante que Putin no pueda bloquear nuestro ingreso. Slava Ukraini. Slava Ucrania, viva Ucrania. El cierre de este discurso de inauguración de esta conferencia de prensa por parte del presidente ucraniano. Toma la palabra ahora Antonio Costa, que es el presidente del Consejo Europeo. En el cuarto aniversario de esta guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, estar aquí hoy en Kiev es un testimonio de la solidaridad. Y por eso queremos agradecerle al pueblo ucraniano por su lucha por nuestra libertad. Y si queremos demandar justicia por todo el daño causado y por los niños que fueron arrancados de sus familias. La resiliencia del pueblo ucraniano ha demostrado una extraordinaria fortaleza. Nosotros reafirmamos que el futuro de Europa depende de la libertad de Ucrania. Esto no se trata de recordar el pasado, se trata de consolidar el futuro. Que el futuro no se dicte en Moscú. Necesitamos una paz que esté basada en el derecho internacional, que respete la Carta de las Naciones Unidas. No podemos seguir permitiendo que Rusia siga jugando juegos en las mesas de negociaciones, y torpedeando los esfuerzos de nuestros aliados como los Estados Unidos. Tiene que aceptar que tiene que negociar y aceptar que no va a ganar esta guerra Rusia. Ucrania se ha mantenido firme y Rusia no ha cumplido sus objetivos. Ahora, en lugar de avanzar en negociaciones, Rusia intensifica sus ataques contra infraestructura crítica y vital de Ucrania. Es un ataque innegable sobre la población inocente de Ucrania, en un contexto de temperaturas
gélidas. My message is clear. Mi mensaje es claro. Ukraine can count on the European Union. Ucrania puede contar con la Unión Europea. The very first day of Russia's war of aggression, Desde el comienzo de esta guerra de agresión por parte de Rusia, in full support to Ukraine on all fronts. hemos apoyado a Ucrania de todas las formas, Diplomatically, in terms of security. en términos diplomáticos y también en términos de seguridad. And as soon as possible, I invite the European Commission to deliver Y quiero invitar taken by the European Council a la Comisión Europea a implementar una medida tomada por el Consejo Europeo. loan to Ukraine. But our support goes beyond the immediate. Pero nuestro apoyo va más allá de lo inmediato. Within the European Union. A prosperous, democratic Ukraine anchored in the European Union is a security guarantee. Una Ucrania próspera, enraizada en la Unión Europea, es una garantía de seguridad. Key elements of the peace process. Y esto es parte y es un elemento central del proceso de paz. Made remarkable progress on the European reforms. Ya se han realizado grandes progresos en las reformas necesarias. The accession process is not just a bureaucratic exercise. No es un ejercicio sencillamente burocrático. Brings real benefits to the Ukrainian people. The Y es algo que va a traer grandes beneficios institutions are al pueblo ucraniano. and we can expect significant progress Y podemos esperar un progreso significativo foreseeable future. en el futuro próximo. Zelensky, dear Volodymyr, I encourage Estimado Volodymyr, to continue your good efforts, lo aliento a continuar con sus the esfuerzos necessary reforms, para llevar adelante las reformas necesarias. to support Ukraine Vamos a seguir apoyando a Ucrania process. y en este proceso. So let me end by reiterating, Permítanme terminar you can rely on diciéndole the Union. que puede confiar en la Unión On your Europea. side for as long as it takes. Vamos a estar de su lado todo el tiempo que sea necesario Sovereign and prosperous Ukraine within the European Union. y para conseguir que haya una Ucrania próspera y soberana dentro de la Unión Europea. Se saludan Antonio Costa y Volodymyr Zelensky. Toma la palabra Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión. Hoy estamos aquí en Kiev en un aniversario oscuro, desde que Rusia lanzara su guerra a gran escala. Frente a este terror es increíble la resiliencia demostrada por el pueblo ucraniano. Hemos visto 4 años de un extraordinario coraje. La valentía de los ucranianos sobrevivirá a la historia. El apoyo por parte de tus aliados ha sido inquebrantable en estos 4 años. Since the beginning of the war, the European Union has provided nearly 200 billion euros. Desde el comienzo de esta guerra, la Unión Europea ha ofrecido más de 2.000 millones de euros en apoyo, más que cualquier otro aliado. Spell out 3 ways of support, how our support will be maintained and how it Y permítame explicarles cómo va a continuar este apoyo. First one is the Primero, European Union loan of 90 billion euros. Vamos a dar un apoyo financiero, un crédito de 90 millones de euros. Occupying indigestible for potential invaders. Let me be crystal clear. Quiero ser And muy clara en the esto. Council also said it. The loan was agreed by 27 heads of state and government. 27 jefes de gobierno estuvieron de acuerdo con esto This word cannot be broken. y habían tomado la palabra. Esta palabra no On puede the loan, no one puede way ser or the rota. other, let me be very clear, we have different options and we will use them. Y si se mantiene el rechazo de alguno de las partes, The first tenemos otras priority opciones. of the Porcupine loan is to address your most urgent Nuestro primer defense objetivo needs. It will es help to procure ayudar a fortalecer sus necesidades defensivas más urgentes. advanced defense equipment for the brave Ukrainian Vamos a ayudarlos a conseguir That equipos de ranges from defensa drones to avanzados. missiles to ammunition. And the work has already started. Y ya han Together comenzado with los the trabajos para Ukrainian ello. forces, we have identified a first package
a priority package. Hemos identificado un paquete de prioridades It includes drones and ammunition. que incluye municiones e incluye drones. Parallel, we are working intensely on the integration of both our defense industries. Y además We estamos, can learn a lot from the Ukrainian defense estamos avanzando para integrar nuestros sistemas defensivos. well-established structures of Nosotros defense podemos industries. aprender mucho de lo que están haciendo los ucranianos en materia de defensa. Of course, the ultimate aim is that your soldiers will gain a decisive edge on the battlefield. Nuestro objetivo es que sus soldados puedan obtener una ventaja decisiva en el campo de batalla. Access to valuable, cutting-edge innovation that is also applicable to other industries. Y además que podamos desarrollar The second priority innovaciones is que to sirvan para help otros through campos. this harsh winter. Lo segundo es ayudarlos a pasar este duro invierno. This morning we visited one, and they have become the symbol of the Ukrainian solidarity and the Hemos visto muchos símbolos de la solidaridad ucraniana en estos tiempos difíciles. In this difficult moment, let me reassure you that we stand firmly by your side. Déjenme reasegurarles que nosotros nos mantenemos firmes de su lado. To a value of 3 billion euros so far. Since the start of the war, we have provided over 11,000 generators and almost Desde el 1,000 comienzo de la guerra ya los hemos provisto de más de 11.000 generadores de electricidad. And therefore, we have now a new package of 100 million euro to deliver immediate support. Y además tenemos ya un paquete de 1.000 millones de euros para The money was not there. ser So the suministrado 100 ya million mismo, package can immediately be invested. para que esto pueda ser invertido de forma inmediata. We start preparing together with you the next winter. Y queremos empezar a prepararnos para el invierno que viene. Energy plan for 26 and 27. Necesitamos un plan de energía para el 2026 y el 2027. It will include a package of 920 million euros. Esto incluirá un paquete de más de 900 millones de euros. So just to give a few examples, it will secure the steady flow of electricity. Esto va a asegurar que haya un flujo Will estable de accelerate electricidad. decentralization of the production of renewable energy. Además, una descentralización de la producción de energías renovables. Of course, repair and rebuild and modernize the grids. And it will repair and restart the damaged power plants too. Para también estar en condiciones de restablecer muchas de las plantas de energía destruidas. Lots of in-kind support is needed. Necesitamos mucho It is apoyo. available, but we have to bring it together. And therefore, Commissioner Jürgensen and Deputy Prime Minister Schmihal will convene a energy Rammstein in March already in order to coordinate. Y vamos a realizar una cumbre para la coordinación de la política energética el mes que viene. And the European Union. It will ensure that Ukraine gets exactly the supplies and the material it needs now. Esto le va a permitir a los ucranianos tener lo que necesitan. The issue of energy security within the European Union. The Russian attacks on the Druzhba pipeline have had a direct impact on. Bueno, continúa esta conferencia de prensa desde Kiev, la confirmación del apoyo de los europeos hacia los esfuerzos que está realizando Ucrania para resistir la agresión rusa, para sobrellevar el invierno más crudo de su historia reciente, precisamente por lo duros que han sido los golpes de Rusia contra la infraestructura ucraniana. Y eso es parte del problema. Hablaba Ursula von der Leyen de que los 27 países miembros de la Unión Europea habían acordado un paquete de ayuda al que ella se refería, un nuevo crédito de más de 1.000 millones de dólares, y que hubo una traba. Bueno, esa traba tiene que ver con que Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, está ahora frenando la aprobación de ese crédito porque no está de acuerdo con continuar el apoyo en las condiciones en las cuales se está planteando este apoyo. Y las condiciones en las que se está planteando este apoyo, insisto, es la tesis de que si se sigue apoyando a Ucrania, Ucrania va a ganar y Rusia va a retroceder. Esa es la hipótesis europea, porque está adosada a otra hipótesis, y es si Rusia cumple sus objetivos en Ucrania, después de quedarse con Ucrania, va a seguir avanzando hacia el oeste y va a tratar de conquistar a otros países de la Unión Europea. Eso es lo que ven los europeos, y hay muchos que dicen
No, están equivocados los europeos, no es eso lo que se está viendo. En ambas hipótesis están equivocados, creen muchos. Vamos a lo esencial. ¿Qué está pasando en el terreno? ¿Qué pasó en este cuarto año de guerra, que es el que hoy se está cumpliendo justamente? Bueno, el Instituto para el Estudio de la Paz mostró lo que han sido los avances territoriales de Rusia en el último año. Veámoslo. Acá vas a ver, esto empieza el conteo en enero de 2025, vas a ver mes a mes, en naranja o en rojo claro, es el territorio que estaba ocupado a principios de 2025, cuando estábamos ante el tercer año. Y lo que ves en un rojo más oscuro son los avances que se produjeron justamente hasta diciembre de 2025. Es un avance, uno podría decir, leve, si lo comparamos frente a lo que había conquistado Rusia en los primeros meses de la guerra. Pero lo que es decisivo, lo que es relevante de estos avances es que se dan siempre en la misma dirección. Es Rusia controlando más territorio de Ucrania, no Ucrania recuperando más territorio del ocupado por Rusia. Esa tendencia, más allá de alguna victoria puntual que obtuvo Ucrania en las últimas semanas, parece muy difícil, muy pero muy difícil de revertir, porque al mismo tiempo los ataques rusos son incesantes. Vamos a ver, por ejemplo, un mapa que nos muestra lo que vienen siendo los ataques sobre toda la infraestructura civil. Acá lo que estás viendo son trenes, estaciones justamente de trenes, las vías férreas. Hay también centrales nucleares. Toda esa infraestructura está siendo golpeada sistemáticamente por el poderío aéreo ruso. Y entonces uno la escucha a von der Leyen diciendo, bueno, vamos a invertir muchísimo para restablecer el sistema energético. ¿Y cómo van a evitar que Rusia vuelva a destruirlo? Este es el problema justamente de esta guerra. Y es que si uno ve los números, dice, ¿de qué forma podría Ucrania lograr revertir esta situación y empezar a hacer retroceder a los rusos? O por lo menos evitar que los rusos sigan avanzando indefinidamente, porque no alcanza con que 1, 2 o 3 meses no avancen los rusos. Tiene que ser un avance indefinido que haga que Vladimir Putin y que el Kremlin digan, no, ya está, admitimos que no podemos avanzar más y que se sienten a negociar desde una posición de mayor debilidad de la que están negociando hoy. Porque hoy negocian con la convicción de que van a seguir avanzando si la guerra continúa. Veamos los números que ha dejado esta guerra ya en estos 4 años transcurridos. 1,8 millones de bajas militares, tanto contando a Rusia como contando a Ucrania. Justamente, esto es lo que estamos viendo. Se estima más o menos aproximadamente que 1,2 millones son bajas rusias, y esto incluye a los muertos y incluye también a los heridos. 1,2 millones serían rusos, 600.000 aproximadamente serían los ucranianos. Y efectivamente, en el frente de batalla mueren más rusos que ucranianos. Ahora, ¿cuál es el problema? Rusia tiene abundancia de población dispuesta a ir a la guerra a cambio del pago que le da a sus familias el gobierno, además de entender que es un régimen totalitario y además de entender que rasgos culturales de la cultura rusa, por los cuales muchos van a seguir estando dispuestos a ir al campo de batalla, aún sabiendo que eso termina con su muerte, mientras que a los ucranianos les va a costar cada vez más. Y les está costando cada vez más conseguir combatientes. ¿Cuántos civiles muertos? 14.999 civiles muertos registrados por el monitoreo que hace la ONU. El dato acá preocupante es que probablemente sean muchos más los muertos civiles, y lo más grave es que el cuarto año fue el año con mayor número de bajas civiles. Eso es lo que también es muy, pero muy preocupante, porque además en el mismo periodo 40.600 civiles resultaron heridos, además de 763 niños muertos. Este dato es importante porque tiene que ver con el territorio. 19,4% es el porcentaje del territorio ucraniano que está hoy bajo ocupación rusa. Si uno lo mira desde esta perspectiva, es un poco lo que decíamos antes. Solo 0,8% aumentó el control de Rusia en el último año. Esto para los ucranianos es una muestra de decir, bueno, pará, Putin dice que ya ganamos, ya ganaron, y no. Y efectivamente ahí Ucrania tiene un punto. Ucrania
evidentemente está en condiciones de resistir un tiempo más. Los europeos apuestan a sostener los 2 años más, que llegue a ser una guerra de 6 años, lo que va a multiplicar las muertes, la destrucción. Ahora, en 2 años, Rusia entonces va a ceder. ¿Sí? ¿Solo avanza a 0,8% por año? ¿Sí? ¿Realmente? ¿En serio Rusia va a dar el brazo a torcer, conociendo la idiosincrasia y conociendo además la forma de operar del Kremlin? Al mismo tiempo, ese escenario coincide con este dato, que es que el 13% cayó la ayuda militar, extranjera a Ucrania en 2025 frente al promedio de 2022-2024. Esto tiene que ver con que se retiró de la mesa Estados Unidos y es difícil que vuelva a aparecer en la mesa. Y hay otra cuestión. Recién contábamos lo de Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría. Podríamos agregar las cosas que dice Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia. Empiezan a aparecer cada vez más voces en Europa en contra de seguir destinando tantos recursos para llevarlos a fortalecer militarmente Ucrania, mientras se descuida el propio ejército y mientras se descuidan otros problemas gravísimos que está enfrentando hoy Europa. Entonces, Rusia probablemente vaya a seguir teniendo recursos para continuar abasteciendo a sus ejércitos. Ucrania en 2 años no lo sabemos, no lo sabemos. Y ahí hay otra cuestión. Todas las sanciones han permitido justamente golpear en algunos aspectos a la economía rusa. Pero hoy Rusia, fíjate este dato, vende más petróleo de lo que vendía antes de las sanciones. Tuvo que venderlo a un precio menor, eso es verdad, y ha tenido otros problemas. Pero ha logrado sortear las sanciones, entre otras cosas porque tiene una red de clientes que se extiende por todo el Oriente, que es un Oriente que no se pliega a las sanciones occidentales. Esto es lo otro que hay que tener en cuenta. ¿Qué otros datos y otras cifras tenemos de lo que han sido estos 4 años brutales? Este es uno de los datos más terribles. Casi 6 millones de ucranianos refugiados en el exterior y una tasa que ha aumentado. Entre paréntesis, pongamos dimensión de lo que fue la catástrofe provocada por el chavismo en Venezuela, que son 8 millones por lo menos los que salieron de Venezuela, sin una guerra. Acá estamos hablando de la peor guerra que ha conocido Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y el número es terrible, que son 6 millones de personas, no llega al número de los venezolanos. 2.851 ataques rusos afectaron servicios e infraestructura de salud en Ucrania. Es terrible este dato porque además en el último año aumentaron 26% los ataques aéreos urbanos sobre Ucrania. 26%, una táctica que Rusia utiliza cada vez más, de forma cada vez más indiscriminada, causando cada vez más daño. Y como es necesario hablar de vidas, pero no se puede prescindir también del factor económico, las estimaciones más actuales hablan de 588.000 millones de dólares que costaría la reconstrucción de Ucrania. Una guerra terrible, atroz, desatada por las ambiciones imperiales de Rusia, sí, pero que muy difícilmente vaya a terminar con un resultado favorable a esta idea que tienen tanto los ucranianos como los europeos. Por cierto, esta semana va a haber una vez más negociaciones auspiciadas por los Estados Unidos. Se da casi por descontado que se van a volver a reunir. Nadie cree que en esas negociaciones vaya a haber avances porque Rusia sigue con su posición maximalista y Ucrania, convencida también por Europa, cree que puede seguir resistiendo.